En esta segunda parte dedicada al MPU 6050 vamos a ver cómo procesar estos datos para conseguir la inclinación del dron en grados, ¿vale? Que es en definitiva lo que necesitamos calcular. Hasta ahora tenemos la aceleración y la velocidad de giro en los tres ejes. Veamos cómo convertir esto en grados de inclinación. A priori, las matemáticas necesarias pueden parecer simples. Si conocemos la velocidad de giro y el tiempo que ha estado girando a esa velocidad, podemos calcular fácilmente cuánto se ha inclinado. Sería el equivalente a ir en coche, por ejemplo, a 120 km por hora durante una hora. Evidentemente, en esa hora habrá recorrido 120 kilómetros. Hablando en un lenguaje más matemático, básicamente lo que estamos haciendo es integrar la velocidad en el tiempo como aparece en la siguiente fórmula, ¿vale? Esta es la fórmula que utilizaremos para estimar la inclinación del dron a partir de la velocidad angular. Calculamos lo que se ha inclinado el dron en ese eje y en el intervalo de tiempo que hayamos definido y sumamos el resultado a la inclinación previa que ya tenía el dron. Es una integral, ¿vale? Y por tanto, un proceso acumulativo. Pues bien, esta forma de calcular la inclinación sería perfectamente válida si no fuera por un fenómeno llamado drift. ¿Y qué es el drift? Bueno, pues resulta que los giroscopios tienen un punto débil. Y es que por diferentes razones, las lecturas presentan una serie de pequeños errores de medida. El problema está en que, como hemos visto, el cálculo de la inclinación a partir de la velocidad de giro es un proceso acumulativo, por lo que este error se va sumando, ¿vale? Se va acumulando. Y a largo plazo, esta estimación de la inclinación se vuelve imprecisa. Tenéis mucha información sobre este tema disponible en la red, ¿vale? Si tenéis interés, no dudéis en investigar por vuestra cuenta. Y bien, ¿cómo solucionamos este problema? Pues bueno, la respuesta fácil es calculando la inclinación también con las lecturas del acelerómetro, que no presenta este problema de drift, ¿vale? Y después hacer un mix con las lecturas de inclinación obtenidas con el giroscopio. Si os parece, vamos a Arduino y lo vamos viendo poco a poco. Tengo por aquí el código listo y operativo donde se calcula la inclinación del dron. Ya veréis que es bastante fácil de entender, ¿vale? De hecho, buena parte de este código es idéntico al que acabamos de ver para las lecturas RAW. Pues nada, declaramos las librerías y las variables necesarias y comenzamos con la configuración del sensor. Veis que esta parte es idéntica a la anterior. Si avanzamos un poco más en el código, tenemos estas líneas que no aparecían antes. Lo que se hace aquí es la calibración del giroscopio y el acelerómetro. Para ello, como veis, hacemos 3000 muestras a intervalos de 1 milisegundo, tanto del giroscopio como del acelerómetro, y vamos sumándolas. Una vez alcanzadas las 3000 muestras, se divide cada suma entre 3000 para calcular el valor medio, ¿vale? Que será el offset que tiene cada eje del sensor. Mientras dure el proceso de calibración, hay que mantener el sensor lo más estático posible, ¿vale? Sobre una superficie plana. Y dicho esto, pasamos al loop. Aquí hay alguna novedad también, ¿vale? En primer lugar, he dividido el código relativo al sensor MPU 6050 en dos funciones. Una para la lectura del sensor y otra para el procesamiento de estas lecturas, que es donde calcularemos la inclinación. Las funciones las tengo aquí abajo, ¿vale? Desde el loop lo que hago es llamar a estas funciones para que se ejecute todo lo que haya dentro de ellas. Esto me permite mantener el código más ordenado y ejecutar ciertas partes del código haciendo llamadas a estas funciones. En la calibración, por ejemplo, ya veis que hago llamadas a la función de lectura y evito copiar todo el código aquí. Y nada, como segunda novedad, utilizando estas líneas de código, hago que el loop se ejecute a intervalos regulares, ¿vale? En este caso, de 5 milisegundos. Esto nos será muy útil también cuando lleguemos a la parte de generación de señales PWM y controladores PID. Por lo demás, veis que el loop hace lecturas del sensor y después las procesa, ¿vale? Esto se hace, como comentaba, cada 5 milisegundos.
La parte de lectura del sensor es idéntica a lo que habíamos visto, así que pasamos directamente a la parte de procesamiento de lecturas, ¿vale? La función comienza restando el offset que hemos obtenido en la inicialización. Aquí, mencionar que el offset que hemos obtenido en el eje Z incluye también la aceleración terrestre. Y al hacer la resta, pues estamos eliminándola. Por lo que la volvemos a sumar, ya que es importante para el cálculo de la inclinación con el acelerómetro. Acordaos que 1G equivale a 4096. Por lo demás, no necesitamos convertir la aceleración a Gs, ¿vale? Ahora veremos por qué. Las lecturas del giroscopio, en cambio, sí que las vamos a convertir a grados por segundo. Como hemos visto, basta con dividir las lecturas entre 65,5. Hecho esto, podemos calcular ya la inclinación en grados con las lecturas del giroscopio. Para ello, recordad lo que hemos visto en las diapositivas, ¿vale? Tenemos por un lado la velocidad de giro y por otro lado el intervalo de tiempo transcurrido desde la última muestra. Tenemos por tanto la velocidad en grados por segundo y el tiempo en microsegundos, ¿vale? La división es para pasar de microsegundos a segundos. Multiplicando ambas variables obtenemos cuánto se ha inclinado el dron en ese intervalo de 5 milisegundos. Finalmente, sumamos esto a la inclinación acumulada que ya tenía el dron. Ya veis que calculamos la inclinación en intervalos de 5 milisegundos. De hecho, estamos asumiendo que durante esos 5 milisegundos de intervalo, la velocidad se ha mantenido constante, cosa que no es del todo real, pero sí que es una aproximación muy buena, ¿vale? Y suficiente para esta aplicación. Al final solo hacemos una lectura del sensor cada 5 milisegundos, por lo que solo tenemos una muestra de velocidad para calcular el cambio de ángulo en ese intervalo. Y llegamos al cálculo de la inclinación con lecturas del acelerómetro. Las ecuaciones necesarias para ello, la verdad que no son nada intuitivas, ¿vale? Y hay que tener conocimientos avanzados de trigonometría para llegar a ellas. Para los interesados en profundizar en este tema, os he dejado un enlace en la descripción, ¿vale? Donde se ve paso a paso cómo obtener estas ecuaciones. Las ecuaciones serían estas de aquí, ¿vale? Aparecen en la página 10 del documento, ecuación número 26. Como veis, podemos usar cualquier unidad de aceleración, ya sea metro segundo cuadrado, Gs o directamente valores RAW, ¿vale? No importa. Solo tenemos aceleración y al ser una división vamos a obtener el mismo resultado, sea la unidad que sea. De ahí que utilicemos directamente los valores RAW. Pues aquí tendríamos el ángulo en el eje X y en el eje Y obtenidos con acelerómetro. El ángulo en el eje Z no se puede calcular de esta forma, ¿vale? Necesitaríamos un magnetómetro para conocer la inclinación en ese eje. Y por último tenemos la fusión de los ángulos calculados con giroscopio y acelerómetro. Vamos a utilizar para ello un filtro complementario. La idea detrás del filtro complementario es combinar las componentes de alta frecuencia o rápidas del giroscopio con las de baja frecuencia o lentas del acelerómetro. De esta forma conseguimos eliminar el drift a largo plazo que introduce el giroscopio. Básicamente aplicamos un filtro pasa alto al giroscopio y un filtro pasa bajo al acelerómetro. Esto lo conseguimos con estos dos parámetros, ¿vale? Lo que hacemos es coger el 95% del giroscopio y el 5% del acelerómetro. Ambos parámetros tienen que sumar siempre 1, ¿vale? Al ser un proceso acumulativo, ese 5% del acelerómetro compensa la desviación o drift introducido por el giroscopio. Esta sea quizá la parte más compleja de visualizar. Si es la primera vez que veis esta clase de filtro, es normal que no entendáis bien su funcionamiento, ¿vale? Los filtros digitales normalmente suelen ser algo complejos. Pues nada, esto sería todo en cuanto a la programación, ¿vale? Vamos a ver ahora qué resultados obtenemos con el PCB. Como veis, tenemos el dron sobre una superficie plana y de momento tenemos los ángulos X e Y marcando 0 grados de inclinación, lo que indica pues, que la calibración se ha hecho de forma correcta. Si inclino ahora el dron hacia adelante, tenemos un ángulo X positivo. Si lo inclino hacia atrás, tenemos ángulo X negativo.
hacia la izquierda ángulo I positivo y hacia la derecha ángulo I negativo. Ya veis además que los valores estimados concuerdan bastante bien con la inclinación real. A pesar de no aparecer en el vídeo, he realizado la comprobación utilizando el medidor del iPhone y el error es bastante reducido. Pues esto sería todo respecto al sensor MPU 6050, ¿vale? Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.